Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? Mira nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. No olvidemos suscribirnos y compartir mientras miramos. Dylan habla con Azade. Azade dice que es una carga pesada. Aún así, dice, hará lo que usted le diga. Rose dice que yo también estoy lista. Dice que nadie debería mancharse las manos con sangre. Dylan sale de allí. Él va a Baran. Baran está durmiendo. Comienza a hablar con Baran adentro. Dice que mantendré a nuestra familia unida. Jasmine entrega café. Quieren a la niña. Todos se levantan al escuchar las palabras lo regalé. Ellos abrazan. Arun y Jasmine están muy felices. Baran seca el cabello de Dylan. Frat recibe una llamada telefónica. Dice que voy a ir ahora mismo. Te has acorralado. Fijaron una fecha para Jasmine y su compromiso. Su madre quiere una pulsera. Sin embargo, Cebrille toma el control de la situación. La situación dicta que debemos minimizar ciertas exigencias. Por otro lado, a Miran le sube la fiebre. Llama al médico. Dice que le dieron un baño, pero que no le ha bajado la fiebre. Baran sale de la habitación. Se encuentra con Frat. Baran pregunta, ¿pasó algo? Rose dice que quería algo. Dice que lo iba a aceptar. Baran dice, déjame conocer al médico. Dylan dice que Miran debería beber almíbar. Baran toma medicina y viene. Depende de Baran aliviar las preocupaciones de Dylan. Miran se despierta. Baran cuida de Miran. Dylan fue como una pesadilla ayer. Estoy tan feliz de tenerte. De lo contrario, dice, ni siquiera pestañearía. Dice que me alegro de que estés conmigo. Mientras Azade está en la sala de estar, Dylan se acerca a ella. Azade le entrega su teléfono a Dylan. Envíale un mensaje y mira dónde está. Cuando Dylan levanta el teléfono, Baran se acerca a él. Dylan pregunta a quién enviar un mensaje. Lo descarta diciendo, a Azade Kader. Él dice que de todos modos le enviaremos un mensaje más tarde. Dylan también va a la habitación. Baran se encuentra con Frat. Mientras Cevdet está en el restaurante, llega Pervin. El agente inmobiliario dice que quiere un aval para la casa que encontró. El poder llega a la mesa. Mi nieto dice, espero que esté bien. Dylan dice que tuvo fiebre y que ahora está bien. Kudret dice buena suerte. Dylan dice gracias papá. Entonces Kudret te dice buen provecho y se va. Dylan dice que en la mesa no puede haber desacuerdos. Azade pregunta qué te pasó y dice que te has quedado en silencio. Rose dice que no lo sé. Frat dice que fue a algún lugar por la noche. Dice que probablemente persiguió a Hassan. Al oír esto, Baran le dice a Frat, ven conmigo. Van a la sala de estudio. Baran le pregunta a Frat, ¿dónde estuviste ayer? Él dice, ¿a dónde fuiste ayer? Dice que encontró rastros de Frat Hassan. Fui. Pero ya no estaba, dice. Frat, Miran tuvo fiebre ayer. Dice que eres el jefe de esta tribu. Dice que tanto tu tribu como tu hijo te necesitan. Y añade, tienes un hijo. Baran dice que esta tribu te necesita tanto como yo. Él dice, ¿cómo puedes pensar que arrojaré a mi hermano al fuego con los ojos abiertos? Frat dice que si alguien debería sacrificarse, ese debería ser yo. Por otro lado, Azade se acerca a Kudret. Le trae algo de comer. Kudret dice, te tomaste la molestia. Ser madre libre es muy difícil, hijo. Dice que no pude criar a Hassan. Kudret dice que no es culpa tuya, madre. Frat llega a Gul. Dice que quiere hablar. Frat dice que si alguien tiene que hacer este trabajo soy yo. Rose, no tienes un hijo, por eso no podemos ser una familia. Si no hay niño no hay familia, ¿no? No somos nada, dice. Luego se marcha. Frat está muy triste. Frat llega mientras Baran y Dylan están a cargo de Miran. Dice que hay noticias del hombre que está dentro. Dice que se puso en contacto con Hassan Zebair. Baran dice que vayamos a visitarlo.
Dylan pregunta a dónde ir. Dice que Zebair se reunió con Hassan. Dice que iré a verlo. Baran llega a Zebair. Le dice a Zebair que habló con Hassan. Dile. Dice que lo encontrará incluso si está en las profundidades del infierno. Zebair pregunta, ¿dónde veré a Hassan? Baran dice que incluso sé lo que respiras. Tan pronto como Baran se va, Zebair llama a Hassan. Baran se enteró de que estábamos hablando contigo. Él dice que tengan cuidado. Hassan, esto no sucederá con Zebair. Si llora, dice, mi madre llora, lo demás son mentiras. Luego llama a Azadean. Suena su teléfono. Dylan dice, ábrela ahora, cálmate. Estoy cambiando de lugar con Hassan. Dime tu ubicación. Déjame ir a verte. Dice que traeré lo que sea necesario. Dylan Akif dice que déjeme informar al comisario. Dijo que quería que estuviera informado de todo. Arun y Jasmine regresan de compras. Cevdet sale urgentemente del restaurante. Akif acude al comisionado Azade. Habla de lo que pasó. Akif dice que me avises de lo que pasó. Dylan Baran añade que debería saberlo. Dice que tenemos que hacer un plan para ganarnos la confianza de Hassan. Cevdet regresa al restaurante. Zebrille dice que has venido. Él dice, ¿a dónde fuiste tan rápido? Dice que se convirtió en garante de Cevdet Pervin. Zebrille pregunta si se puede dar fe de Pervin. Cevdet dice que tal vez tengas celos de Pervin. Cevdet dice que a todos se les debería dar una segunda oportunidad. Pide disculpas a Zebrille. Cevdet pregunta, ¿deberíamos comprar la casa en la que vivimos? Cevdet dice que es una buena idea. Dice que siempre quiere que te quedes así. Por eso seguirá haciendo lo que sabe. Dylan se ocupa de Baran al día siguiente. Todo parece normal. Baran pregunta por qué no puedo estar enojado contigo. Dylan responde a esto diciendo por amor. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.